Entonces vamos a arrancar. Habrán visto el programa, que va a ser, en primer lugar, la segunda sinfonía de Mozart. ¿Por qué la segunda sinfonía de Mozart? Miren, si recuerdan, ya en la clase virtual, hablando de aquel año del 2006, cuando se cumplieron los 250 años de nacimiento de Mozart, y que el mero día de su nacimiento yo tuve la suerte de escuchar la gran partita de Mozart con la Filarmónica de Berlín en esa época con Simon Rattle. Bueno, resulta que en esa época un comentarista mexicano, Juan Arturo Brennan, hizo una obra que yo considero titánica. Tocó del 1 en su programa, creo que era 2 horas a la semana o algo así. Yo vi algunos cuantos programas en el 94.5, del 1 al 626, el Requiem, última obra de Mozart. Entonces, bueno, de acuerdo al catálogo que es probable que haya más, pero cuando menos las que están catalogadas en el principalísimo catálogo de Mozart, que es Kegel, son 626. Y entonces, casi por curiosidad, dije que iba a dar la primera sinfonía, obviamente en edades sumamente tempranas. Miren, Mozart es verdaderamente único. Cuenta la leyenda que tenía 2, 3 años y lo llevaron a la iglesia y allí se tocó el Stabat Mater de Pergolesi, y que llegando a su casa lo repitió perfectamente bien nota por nota en el piano, ¿no? Ahí fue como cuando los padres descubrieron la genialidad de Wolfgang. Es un caso absolutamente anormal y maravilloso. Quizá único en la historia, no sé si de la música o del arte en general. O sea, de los grandes seres humanos. Bueno, yo había comentado que en Beethoven, en Mozart, Schubert, básicamente, y yo creo que es natural lo que voy a decir, natural y absolutamente inevitable, que la obra va evolucionando, no necesariamente mejorando. Lo que sucede con un compositor es lo mismo que sucede con un director. Cuando se hace con la honestidad y con la profundidad necesaria una dirección de orquesta, por ejemplo, resulta que le imprimo hasta mis otras experiencias, un poco como la actuación. El actor vive al personaje, inclusive hubo por ahí una película inglesa hace muchos años en donde se trataba de un gran actor que representó durante quién sabe cuántas noches y a veces programas dobles el Otelo de Shakespeare y acaba matando a Ofelia. Entonces, como que para el director y el compositor, entre más evolucionados, digo, entre más grande su obra, más antigua, pues es quizá más evolucionada, insisto, no mejor. Quizá lo único que les puedo decir, tampoco sería un término correcto, más profunda. Yo diría que con más experiencia hasta allí. Bueno, ¿y por qué lo digo? Contradiciendo lo que yo había pensado hasta escuchar la Sinfonía número 1 de Mozart.
pensé, la 1 debe de ser tremendamente inferior a la 41, a la Júpiter, o a la 39, a mis dos favoritas. Y no, nos sorprendió de bella. Y entonces, hoy, digamos, son tan cortas las primeras sinfonías de Mozart, que para un programa muy interesante como el que hoy vamos a tener, sería muy, muy bueno conocer, que yo no la conozco ni tuve cuándo escuchar, la segunda sinfonía de Mozart. Ahorita vamos a ver inclusive el Kegel. Por todas estas complicaciones ya no tuve tiempo de checar fechas, pero no importa, vamos a descubrir juntos algo que me atrevería yo a vaticinar que va a ser otra joya. Pues muy bien, vamos a descubrir juntos lo que me atrevo, a lo mejor soy muy cándido, ya saben que con Mozart siempre, va a ser una maravilla, que es su segunda sinfonía. Afortunadamente encontré un video en donde además se ve a los intérpretes, son orquestas más pequeñas que las grandes sinfonías, pero eso ni le da ni le quita. A ver, vamos a escucharla y luego la platicamos. Es en Corea, fíjense qué interesante, Corea, en Seúl.
Miren, yo creo que hay varias cosas muy obvias. Bueno, por supuesto, la extensión de las obras, pero son como las sinfonías posteriores en miniatura, me pareció. Pero ya tiene, si no la profundidad de todas las cualidades, miren, lo que sin duda ya tiene, y eso yo pues me atrevería a decir, que es absolutamente parejo en toda la obra de Mozart, es esa pátina de belleza. Todo lo que hace Mozart, hasta las partes dolorosas, en mi opinión, claro que esto es totalmente subjetivo, le pone una pátina, hagan de cuenta, un velo de belleza. El mismo velo de belleza que puede tener la parte más dramática del Requiem, ya la tiene esta segunda sinfonía. Miren, es conocidísimo el gusto de los japoneses por Mozart, como siendo orientales más sofisticados. Yo hoy venía oyendo una entrevista muy interesante a Nicolás Guillén, en donde explica que las sociedades prósperas económicamente, la cultura florece más que en las sociedades que no han tenido mucho éxito económico. ¿Por qué? Porque normalmente lo que impide el éxito económico son las sociedades o las naciones ideologizadas. Y cuando el Estado busca la ideología, pues entonces es propaganda, ya no es cultura, inclusive están reñidas. Corea, como ustedes saben, es un país que después de su guerra a principios de los 50, una guerra terrible realmente contra China, no contra Corea del Norte. Bueno, claro, ellos tenían a Estados Unidos, pero fue terrible. En fin, un país destrozado, amenazado, que yo recuerdo por esa época, en primaria, en sexto de primaria, nos hacían hacer un trabajote que se llamaba la monografía y a mí me tocó Corea. Y me acuerdo que buscaba índices y así en bibliotecas, en enciclopedias. Y el Producto Nacional Bruto de México y Corea eran muy, muy parecidos. Y había muchas cuestiones similares. Bueno, Seúl es tan poblado, casi tan poblado, o hasta más pudiera ser que la Ciudad de México. Bueno, lo que han logrado los coreanos es verdaderamente admirable. Y como en la entrevista que hoy, pues una sociedad que ya es muy, muy, muy próspera económicamente, pues por supuesto que
fomenta la cultura y qué bueno que fomente este tipo de cultura. Miren. Inmediatamente después de una especie de introducción muy obvia, en el primer movimientito, vamos a decir, ya viene algo muy intenso. O sea, desde estas primeras obras de Mozart se nota la intensidad, la profundidad e inclusive el dramatismo, me atrevería a decir. O sea, no pensemos, como una vez alguien me dijo, que es helado de vainilla. No, 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 el helado de vainilla en palabras, para nada. Eso de pensar que Mozart es todo igual también me han dicho. Ok. Tenía yo mucha curiosidad de escuchar el segundo movimiento, que son los bellísimos andantes. Y bueno, definitivamente sí era un andante bellísimo, y allí claramente se notó esa pátina de belleza que les digo. Oigan nada más el segundo movimiento, quien quiere, díganme si no es una belleza. Tercer movimiento, típico minuet de Haydn, totalmente simétrico, y dentro de, para que se acuerden, el trío normalmente está en el tercer movimiento. Precioso el trío. Es más, miren, yo no conocía las sinfonías de Mozart antes de empezar a tomar clases de música, salvo la 40, que me parecía bastante ya, pues como odiosita de lo quemada que estaba, por un tal Waldo de los Ríos. Si recuerdan, tararán, 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 tararán. Bueno. El caso es que, ya tratando de oír música más seria, ya estaba casado, recuerdo, que me compro la Júpiter, ni más ni menos con Carl Bonn. Entonces, pues como que ya no había mucho mejor que buscar, ¿no? Bueno, pero empecé mis clases, mis primeras clases, entre comillas, yo como alumno más formales de música con Felipe Meli, y nos hizo notar en la sinfonía número 39, que yo no conocía para nada, nos hizo notar la belleza, o sea, indescriptible del trío del tercer movimiento con cornos y clarinetes. Y sobre todo la versión de Bruno Walter era una verdadera caricia al corazón. Una cosa que quizá de esa clase fue lo que más me impresionó. Después de mi segunda maestra, Esther Kerlow, que en paz descanse, también lo que más me impresionó fue una vez que nos puso como una adivinanza a ver qué es esto. Pues nadie le atina, absolutamente nadie lo conocíamos entonces. Pero, o no era helado de vainilla, era las vísperas solemnes de confesión, el Laudate Domini. Qué cosa tan hermosa, ya la pusimos en clase. Espectacularmente bello. Me acuerdo, en esa época era muy popular la versión de Kiri Tekanagua, una soprano excelente. Bueno. Y luego el cuarto movimiento, otra verdadera delicia, donde claramente ya se ve que ya domina la estructura clásica con una soltura y una perfección asombrosa. Bueno, con esto terminó lo de Mozart.